Buenos días, tarde o noche, cada uno tendrá un horario diferente. A todas y a todos y bienvenidos a esta mesa redonda organizada por la Asociación de Científicos Españoles en Estados Unidos, ECUSA, sobre trucos y consejos para escribir grants con éxito. Una visión desde la experiencia. Yo soy Pablo Ranera Robles, postdoc en la Facultad de Medicina del Hospital Monte Sinaí, en Nueva York, y miembro de ECUSA Nueva York. Bueno, pues buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Yo soy Álvaro Curiel y soy director del programa de Desarrollo y Habilidades Profesionales de ECUSA y actualmente trabajo como postdoc en la Universidad de Columbia de Nueva York. Para aquellos que no conozcáis lo que es ECUSA, voy a presentaros muy brevemente en un par de diapositivas qué es ECUSA y qué es lo que hacemos. ECUSA es una asociación sin ánimo de lucro para profesionales de la ciencia y la tecnología que tienen una afinidad con España en Estados Unidos. Se creó en 2014 y todos trabajamos como voluntarios. ECUSA está dividido en 6 capítulos: Boston, California, Midwest, Nueva York, Washington y Texas, que es el último capítulo que se ha creado. Todos nuestros miembros son profesionales en la ciencia y la tecnología y, como he dicho, tienen una afinidad con España. Actualmente somos más de 1000 miembros y entre nuestros miembros hay más o menos un 50-50 de hombres y de mujeres. Aunque es verdad que en los puestos de liderazgo pues hay una gran mayoría de mujeres, lo cual está muy bien. El 42% de los miembros de ECUSA somos postdocs, pero es verdad que hay otros investigadores a otros niveles, profesores asociados, estudiantes de doctorado. Los miembros afiliados a ECUSA forman parte de universidades, hospitales y centros de investigación que están repartidos en todo Estados Unidos. Y básicamente la misión que tenemos es promover la ciencia y la tecnología, crear lazos entre los científicos españoles o con afinidad con España que se encuentran en Estados Unidos y todos los aspectos relacionados con la diplomacia científica. Además, es importante comentar el hecho de que, teniendo en cuenta los tiempos que ahora mismo corren a nivel mundial, desde ECUSA estamos en constante comunicación con la Embajada Española en Estados Unidos y estamos disponibles para todos aquellos que necesitéis consultar preguntas, dudas, cualquier cosa. Así que, bueno, animaros a todos y a todas a apuntaros. Y después de esta breve introducción, vamos a empezar ya nuestra mesa redonda con nuestros panelistas. El objetivo de hoy es conocer un poco mejor el proceso para conseguir proyectos de excelencia y hemos creído que la mejor manera de poder abarcar este tema era teniendo a investigadores españoles que son punteros en sus campos, son referentes en sus campos y que han conseguido proyectos de investigación en convocatorias que son de gran prestigio a nivel internacional, como son el Instituto de Salud americano y el Consejo Europeo de Investigación. Por un lado, tenemos con nosotros aquí en Estados Unidos a la doctora Amaya Lujambio, que es jefa de grupo del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Buenos días, Amaya. Hola, Álvaro. Amaya realizó su tesis doctoral en el CENIO en Madrid bajo la tutela del doctor Manel Esteller, estudiando la regulación epigenética de los microRNAs en cáncer. Continuó con una etapa postdoctoral en el laboratorio de Scott Lowe, en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, donde demostró que P53 puede suprimir la carcinogénesis en hígado a través de la modulación de la polarización de macrófagos y el microentorno tumoral. Desde 2014 formó su propio laboratorio ya en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York, donde uno de sus objetivos es entender mejor cómo se inicia y se desarrolla el cáncer hepático, y es receptora de una de las ayudas denominadas OR1 del Instituto de Salud Americano en un proyecto que se centra en generar modelos animales que recapitulen la enfermedad en humanos y, de hecho, ya han demostrado que la activación de una catenina que se denomina CTNNB1 genera resistencia frente a inmunoterapia con anti-PD1 en este tipo de cáncer. Aunque no es oficial, pero sí oficiosa, me parece, acaba de recibir una segunda OR1, Amaya.
Así que bueno, felicidades a ti, felicidades a todo tu equipo y muchas gracias por estar con nosotros. Menudo subidón, ¿no? El que te hayan dado en estos tiempos esta noticia. Sí, sí, sí. Bueno, hasta que es oficial, la verdad es que nunca te puedes confiar, sobre todo en estos tiempos que corren, pero bueno, parece que esta semana nos darán la notificación oficial, así que sí, sí, sí. Muy bien. ¿Nos puedes contar muy brevemente qué son las ayudas R1? Pues las Arrowan son las, digamos, becas base que hay en el sistema de salud de Estados Unidos. Digamos que son las becas que sustentan la mayoría de los laboratorios. La cuantía de las becas es muy buena, es alrededor de 1 millón o un poco más para 5 años. Y bueno, y como son, como has comentado, que son excelentes, pues también son muy, muy competitivas, ¿no? Yo creo que la gran diferencia con otras becas europeas, como la IRC, es que al año puedes pedir todas las becas, o sea, puedes mandar tantas aplicaciones como quieras. En cambio, creo que la IRC solo la puedes pedir una vez al año y si tienes ya una no la puedes no puedes pedir otra. En cambio, Arrowance, vamos, básicamente puedes mandar 6 al año si tienes la energía y las fuerzas de hacerlo, ¿no? Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Desde el otro lado del charco, desde Madrid, está con nosotros otro investigador español, el doctor Manuel Valiente, que es jefe del grupo de metástasis cerebral del CENIO. Manuel Valiente realizó sus estudios doctorales bajo la tutela del doctor Óscar Marín en el Instituto de Neurociencias de Alicante sobre migración neuronal y circuitos funcionales. Continuó su postdoc también en Nueva York, también en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, en el laboratorio de Joan Massagué, donde participó en el descubrimiento de la base molecular subyacente a la alta ineficiencia de la colonización del cerebro por las células metastásicas, así como participó en la identificación de una molécula de adhesión celular indispensable en el crecimiento de células iniciadoras de metástasis. En 2015 volvió a España y estableció su propio grupo que se llama Metástasis Cerebral en el CENIO, donde se enfocan principalmente en descubrir aspectos críticos de la biología de la metástasis cerebral que pueden ser dirigidos hacia el desarrollo de nuevas oportunidades terapéuticas. En 2019 recibió el prestigioso ERC Consolidator Grant del Consejo Europeo de Investigación con un proyecto denominado Alter Brain, cuyo objetivo es generar cerebros resistentes a las metástasis estudiando el microentorno tumoral. Buenas tardes, Manuel. Muchas gracias también por aceptar nuestra invitación. La pregunta obligada, teniendo en cuenta la situación y la distancia desde aquí, es ¿qué tal las cosas por allí? ¿Cómo estáis? Pues ahora estamos, bueno, hola a todos, a Álvaro, gracias, a ECUSA, gracias por organizar esto, a Pablo, a Maya. Las cosas están empezando a ir un poco mejor, pero todavía estamos lejos de la situación óptima. Pero bueno, vamos poco a poco. Bueno, mucho ánimo. Igual que con Amaya, ¿nos podrías contar muy brevemente, ya que tenemos audiencia desde todos los puntos, qué son las ERCs? Bueno, pues yo creo que el esquema de funding de ERC pues es a nivel europeo, son las becas más potentes que hay, o unas de las más potentes que hay, para investigadores individuales. Están abiertas a cualquier tipo de investigación. Aquí lo que cuenta es el proyecto, es la idea, y básicamente lo que se busca es que la idea sea una idea original, interesante, y que la persona que la propone sea la óptima para llevar a cabo ese proyecto concreto. Es una financiación que te permite pues, bueno, trabajar sin preocupaciones en ese sentido, cosa que, bueno, concretamente pues en España no es algo fácil, y te da un apoyo durante 5 años. Y básicamente, bueno, pues como las grants que ha presentado Amaya son unas becas muy, muy competitivas, que hay que dedicarle bastante tiempo a la preparación. Podemos hablar de eso luego. Y bueno, básicamente la idea es de consigues una beca IRC
hay diferentes etapas. La etapa inicial, que se llaman las Starting Grants, la etapa intermedia, que son las Consolidator, y luego una etapa ya avanzada, Advanced. Puedes pedir una u otra dependiendo del número de años desde tu doctorando, y hay una serie también de limitaciones interesantes para saber cuándo es el momento de aplicar. Y ahí bien. Pues muchas gracias por esta introducción a los dos. La primera pregunta casi obligada, y además teniendo en cuenta estos tiempos de crisis, es ¿qué ha supuesto a vosotros, además de una alegría, ¿no?, a nivel personal y una satisfacción de que se apueste por vuestras ideas? ¿Qué supone a nivel profesional tener estos proyectos? O sea, en mi caso en concreto, tal y como está organizada la ciencia en Estados Unidos, tener un R1 o varios es básicamente el único modo de supervivencia. De hecho, o sea, tu puesto de trabajo está supeditado a que tengas este tipo de grants, no solo por la ayuda que supone para tu laboratorio, sino también por el dinero que traes a la institución. Esto también es una diferencia muy grande con Europa, y es que o sea, en los grants está el dinero que tú pides para tu laboratorio, y que se llama direct costs, y luego están los costes indirectos, y en Estados Unidos los costes indirectos pueden llegar a suponer un 60-70% de la cuantía de la beca. Por lo tanto, si yo consigo 1 millón para el laboratorio, significa que consigo también, además de ese millón, $700.000 para la institución. Por lo tanto, la institución está muy interesada en que consigas este tipo de becas. Y, por ejemplo, yo creo que en Europa pues los indirect costs suelen ser como 5 o 10%, muchísimo menos, ¿no? Entonces, bueno, y luego también otra gran diferencia es que en Estados Unidos, en la mayoría de las instituciones, el investigador se paga su propio salario y también pagas el salario de la gente que tienes en el laboratorio. Entonces, necesitas tener varias de estas grants para poder funcionar. Y bueno, a nivel personal también, evidentemente, mucha alegría, ¿no? Porque supone un alivio muy, muy grande. ¿Y para ti, Manuel? Yo creo que aquí, o sea, lo digo porque yo no he tenido la suerte de empezar a trabajar en el laboratorio con IRC. Es cierto que si vuelves o si estás en Europa y concretamente en España, si tienes un IRC estás en otro planeta, ¿no? Pero yo he empezado el laboratorio y he estado durante 5 años sin tener IRC, y hemos tenido la suerte que nos ha ido bien y luego pues la he podido conseguir. Entonces, el mensaje que quiero transmitir es que no es necesario tener un IRC para poder trabajar en España. Es mucho más complicado si no tienes un IRC, eso está clarísimo. Pero, no, por supuesto, no soy yo el único ejemplo. Hay muchísima gente que no tiene IRC y hace ciencia excelente. Es mucho más complicado. O sea, tener ahora un IRC, pues lo que me permite por primera vez es saber que yo puedo planificar a 5 años vista. Para mí esto ha sido la primera vez que lo puedo hacer. Claro, os digo, ¿se puede sobrevivir sin IRC? Sí, pero el problema es que siempre estás continuamente pensando en la limitación económica, en la limitación de decir, joder, tengo este proyecto que está funcionando muy bien, pero se me acaba la financiación en 1 año. Y yo pude ir sacando más proyectos y pudimos ir sacando más cosas y finalmente las cosas han ido bien. Pero bueno, es simplemente poder vivir de una manera tranquila en ese sentido, que realmente no es lo que a nosotros nos gusta hacer. O sea, a mí no me encanta estar pidiendo dinero, lo hago porque tengo que hacerlo. Pero eso te toca cuando no tienes un IRC, y cuando tienes un IRC pues de eso te puedes un poco olvidar. En cuanto a el uso que se le da al IRC, pues hay parte que le das para comprar equipamiento, por ejemplo. Es cierto que
el salario del investigador principal, pues normalmente tienes un Ramón y Cajal y luego cuando acabas el Ramón y Cajal la institución te tiene que contratar, o sea, normalmente no nos pagamos el salario con los grants. Normalmente también lo ideal es que el salario de la gente del laboratorio lo puedas pagar con becas, que por supuesto son muy complicadas de conseguir. Entonces, personalmente, yo los estudiantes de doctorado trato de que saquen becas y con los postdoc ofrezco un apoyo inicial durante una serie de años, pero siempre todo el mundo en el laboratorio tiene que tener en mente que tienen que ser capaces de sacar su propia financiación, porque es bueno para el laboratorio y es bueno para ellos también. Y bueno, pues básicamente es eso. O sea, para mí fundamentalmente lo que me aporta esto es saber que puedo planificar a 5 años y que puedo hacer todo lo que necesite para llevar a cabo un proyecto ahora mismo. Muy bien, bueno, para tener una R01 o para tener un IRC, ¿no? Todo parte de un inicio, de una idea para abordar el problema que existe o algo que sea totalmente novedoso. Aquí la pregunta puede ser, ¿cómo se sabe si la idea que tenemos, sí que es verdad que igual para las R01, para los IRCs, se necesitan más o menos datos preliminares, pero ¿cómo saber si esa idea que tenemos es algo por lo que apostar, invertir nuestro tiempo, invertir los recursos para escribir las aplicaciones? Porque al final llevará tiempo, ¿no?, escribir todo esto. Sí, la verdad es que lleva mucho tiempo, sobre todo al principio. Luego ya te vas cogiendo un poco el truco de cómo se hace y te cuesta menos, ¿no? Desde luego tienes que, para una R01 sí que necesitas tener preliminary data y tiene que ser un proyecto por el que estés muy motivado, ¿no? Para que tenga opciones. Entonces, bueno, es un poco la combinación de, por un lado tiene que ser una idea que te guste, que creas que es, no solo que creas que es relevante, sino que además que sea relevante, que tengas resultados chulos y luego, bueno, dedicarle el tiempo para escribirlo también. Yo, a nivel más concreto, más o menos he hecho cuentas y el tiempo de empezar a acabar respecto a la entrevista, ¿no? Porque luego hablaremos también a lo mejor de las fases de los grants, son 6 meses preparando esta propuesta y es muy intenso, pero también quería dar ese mensaje, ¿no? Aunque suene obviamente como consuelo y todo el mundo hacemos esto para sacar el dinero, como os he dicho, yo quiero decir, he conseguido el IRC al 3er intento, ¿no? Las anteriores veces que han sido fracasos, siempre he sacado un rendimiento a nivel de machacar un proyecto en mi cabeza y dándole vueltas brutal. Y eso luego lo hemos podido materializar, con lo cual ese esfuerzo, aunque no saques el grant, que obviamente por supuesto es lo que todo el mundo quiere, yo por lo menos le he sacado bastante rendimiento y me he ido por los cerros de Úbeda, ¿no? Era el tiempo lo que estamos hablando. Pues eso, 6 meses, 6 meses. O sea, por una parte la mitad del tiempo para preparar la propuesta en sí y luego otra parte que también me gustaría hablar en detalle es para preparar la entrevista. Otros 3 meses. Vale. Para el caso de las R01, ¿tenéis entrevista también en el proceso? Una vez que... No. El R01, de hecho, antes no he contestado cuánto tiempo se tarda en escribir una. Yo diría que unos 3 meses, pero igual algo más porque tienes que ya tener material y resultados de sobra, ¿no? Para poder escribirla. También estoy de acuerdo con Manuel en que aunque el resultado de un grant sea negativo, sí que es un ejercicio súper interesante porque te obliga a pensar en un proyecto
no simplemente en quiero hacer esto, sino cómo lo vas a hacer, si tienes los recursos adecuados, si realmente es una pregunta interesante, porque y como tienes que escribir una grant, tienes que responder determinadas preguntas y eso te obliga a realmente hacerte repensar el proyecto entero, ¿no? Entonces, bueno, a mí la verdad es que me encanta escribir. Evidentemente, cuando escribes durante tanto tiempo y luego te dan la negativa, pues es bastante frustrante, pero sí que se aprende mucho, cada vez cuesta menos escribir la siguiente grant y también que también identificas cuáles son los puntos débiles de tu proyecto, cómo evitarlos, cómo solucionarlos. Entonces, bueno, sí que para mí es un ejercicio muy, muy bueno. La tasa de éxito, para que la gente que está conectada lo sepa, la tasa de éxito para las ayudas AROR1 en cáncer está entre el 8 y el 10%, y la del IARC en el año 2019 la tasa fue inferior al 15%. Imagino que no solo la idea es importante, también los méritos, en este caso los méritos vuestros, sean importantes, ¿no? Para intentar conseguir. Me imagino que el currículum sea algo que evalúen. ¿Cuánto más o menos se evalúa? ¿Cómo de importante es? ¿Hay algo que sea impepinable, que haya que tener sí o sí? No solo a nivel de publicación y tal. ¿Tienes que tener antes otros grants o puedes empezar de cero, entre comillas? ¿Cómo va el tema por ese lado? O sea, en el caso del ARO1, o sea, un poco a los investigadores que somos jóvenes o la primera vez que aplicas por un ARO1, sí que se te da como un tratamiento especial. Hay una categoría que se llama Early Stage Investigator. Entonces, el nivel de exigencia cuando estás en ese grupo es algo menor que para las siguientes ARO1s que vayas a mandar. Entonces, bueno, se asume que es tu primer grant, que no vas a tener tantas publicaciones y que vamos, que no, igual tampoco tienes tantos resultados porque acabas de empezar el laboratorio. Sí que lo ideal sería mandar un ARO1 cuando ya tienes un paper de último. Eso ayuda bastante, pero desde luego lo que más se valora es el proyecto. O sea, yo he estado evaluando ARO1s dentro de una study section y lo más importante es el proyecto. Si se trata de responder una pregunta que sea relevante y si la forma en que se quiere responder esa pregunta es la adecuada. Eso es lo que más se valora. O sea, respecto al IRC, hay diferentes etapas, ¿no? Entonces, depende de dónde estés. Pero hay que tener en cuenta, como todo en la carrera científica es ultra competitivo, entonces, pues si tú aplicas a un starting grant y tienes un paper muy potente, pues tienes más posibilidades de si no lo tienes. Es verdad que el IRC siempre dice que lo que cuenta es la idea, ¿no? Y obviamente hay que tener un buen currículum, porque vas a competir con gente que tiene buenas ideas y además tiene buen currículum. Entonces, básicamente, pues hay que saber cuándo es un buen momento para aplicar. Por ejemplo, si eres un postdoc que estás acabando y has metido un buen paper de alto impacto, pues ya estás planteándote empezar en un sitio, estás ya en contacto con centros que tienen interés en ti, pues es un buen momento para aplicar, porque empezar en un laboratorio con un IRC obviamente te cambia todo. Luego en nuestro caso, cuando hemos aplicado al IRC Consolidator, ahí pues eso, mi laboratorio ya había demostrado que habíamos sido capaces de también desarrollar un proyecto de alto impacto y ese era el momento también para aplicar. Podía haber esperado un año más y ahí ya entras en los pros y los contras, ¿no? Pues tenía como
contra, pues claro, que el paper que acabamos de publicar se va enfriando, ¿no? Esto tiene algo de caducidad. Claro, había posibilidades de tener alguna otra cosa, pero también te la juegas un poco. Entonces, al final siempre hay que arriesgarse y siempre es bueno, a pesar de que tú tengas una idea preconcebida, hablar con otra gente que tenga más experiencia, ¿no? No porque vayas a hacer lo que te digan, sino porque está bien escuchar a muchas opiniones diferentes para tú completar la idea inicial que tenías. Y respecto de los resultados preliminares, ¿cuánto de preliminar? Me imagino que no es lo mismo, como habéis comentado, ¿no? Las AROR1 que las ERC son distintas, unas pueden ser de más riesgo, pero ¿cuánto de preliminar hay que poner para evitar pasarse, ¿no? al otro lado y ya empezar a contar el pastel? En el caso de las AROR1s, necesitas muchos datos preliminares. Básicamente tienes que tener casi un paper, pero sin tenerlo aún. Pero vamos, son un montón de figuras porque tienes que demostrar no solo que tus hipótesis están basadas en resultados que son rigurosos, por lo que para eso necesitas bastantes experimentos, y también tienes que demostrar que los experimentos que propones que vas a hacer, los puedes hacer. Entonces, digamos, la feasibility, ¿no? Entonces, sí que van bastante cargados de datos. Pero bueno, yo creo que lo ideal es mandar la beca cuando tienes bastantes datos, aunque no todos los datos para el paper, de forma que cuando te den el grant puedas terminar ese paper y puedas empezar a hacer más cosas que hayas propuesto en esa beca. Yo creo que con el start, o sea, igual, vuelvo a decir lo mismo, que depende del tipo de jersey que pidas. Para un starting, en principio, no se espera que tengas una grandísima cantidad de datos, porque en muchas ocasiones pides el starting cuando estás acabando el postdoc, aunque es cierto que luego también pues hay gente que puede pedir el starting cuando ya lleva un tiempo en el laboratorio, ¿no? Yo el primer starting lo pedí cuando estaba acabando mi postdoc y ahí no tenía casi nada, la idea y algún detallito, ¿no? Y en esa primera solicitud, pues pasé la primera fase, llegué a la entrevista, que hice fatal y no me lo dieron, y al año de empezar el laboratorio volví a pedir el starting con más datos, un laboratorio real, gente de verdad, y allí no pasé ni la primera fase y había muchos más datos preliminares. Quiero decirte que también depende un poco, y esta es la realidad, del panel que tengas. Antes me hayan mencionado pues eso, que tienes que, bueno, creo que lo hemos hablado cuando no estábamos todavía en directo, ¿no? Pero es importante también conocer un poco el panel que te va a tocar, ¿no? Porque claro, al final, pues cómo se va a evaluar depende también de eso. Pero en el ERC Starting yo creo que los datos preliminares no es algo que se le dé un gran peso. Es más la idea, pero por supuesto, claro, tiene que ser algo que se pueda hacer, ¿no? Eso también tiene que quedar reflejado en la propuesta. Respecto de los panelistas que habéis comentado ahora, la gente que os evalúan, ¿es gente que conocéis? O sea, ¿os mandan un listado de tu grant, te lo va a evaluar estas personas? ¿Es gente dentro del mismo campo? Quiero decir, ¿es una manera también con la que hay que jugar, entre comillas, a la hora de escribir el grant en base a quién te lo puede evaluar, o es algo totalmente ciego? En el caso del NIH, sí que sabes de antemano quién va a estar en el panel evaluador. Es una lista que se publica. Lo que sí está clarísimo es que cualquier persona con la que tengas cierta relación, o bien de colaboración, o que pertenezca a tu mismo instituto, esa persona va a declarar que tiene un conflicto de interés, y por lo tanto, cuando se va a evaluar tu aplicación, va a tener que salir de la habitación y no
no vas a ver absolutamente nada de lo que ha pasado con tu aplicación. Sí que los paneles son bastante concretos en el NIH, y tienes la opción de poder más o menos elegir a qué panel ir. Entonces, evidentemente, si conoces a gente en ese panel, puede jugar un poco a tu favor, porque si saben quién eres, si saben que trabajas bien, pues siempre, aunque todos intentamos ser objetivos, todos tenemos un poco de bias, ¿no? Y ese bias puede jugar a tu favor. También en mi caso concreto sí que intenté estudiar muy bien los distintos paneles y, o sea, mi idea era que mi grad fuera a un panel que era de mecanismos de cáncer, y al final, por la razón que sea, decidieron que mi grad fuera al panel de Tumor Cell Biology. Ahí no conocía a nadie, pero bueno, pues les debió de gustar, y bueno, en ese sentido tuve la suerte de que encajó bien. Sí. ¿Para el IARC también está por paneles o es todo un conjunto o cómo está estructurado? Hay paneles, entonces, claro, dependiendo del tipo de proposal que tengas, pues puedes ir a unos o a otros. Más o menos, en general, está claro dónde va a ir tu propuesta. Pues son campos diferentes, pero es cierto, por ejemplo, que por ejemplo, en el panel que yo he ido, que es el LS4, allí tienes cardiovascular research, metabolismo y cáncer. El problema es de esto, sobre todo también para la entrevista, es que la propuesta la tienes que escribir para que la entienda no solo los expertos, sino también para que pueda ser entendida y valorada por gente que no son top experts. Obviamente van a saber de lo que estás hablando, pero eso yo creo que es un punto importante, sobre todo la B1, ¿no? Tiene que ser comprensible, tiene que verse claramente la importancia, tiene que verse que tú eres la persona ideal para realizar ese proyecto. Los paneles se publican en la web del European Research Council, pero es verdad que concretamente el panel concreto para ese año no lo sabes. Los paneles van alternando, es decir, el panel de 2019 no repite en 2020, volverá en 2021, ¿de acuerdo? Entonces, a veces pasan cosas como que si tú aplicas un año, tu propuesta llega a la entrevista, aplicas al año siguiente y tu propuesta no pasa a la primera fase. Tiene que ver, no todo, obviamente tiene que ver con eso, pero hay diferentes sensibilidades, esto es así. Y luego sí que también, cuando ya sabes que vas a ir a la entrevista, por ejemplo, yo creo que sí que es importante mirar los miembros de los paneles, entonces puedes hacer tu lotería, ¿no? Hay un número de años que cada panelista está invitado. Suelen ser 3, pero esto no es una regla completamente, o sea, es flexible, ¿no? Pero más o menos tú puedes hacerte una quiniela con quién estaba hace un año y cuántos años lleva estando en paneles, y más o menos pues te vas a encontrar las caras que esperas, siempre con algún cambio, pero bueno, está bien, porque así puedes un poco saber cuál es el background de cada persona y saber qué tipo de preguntas te pueden hacer, etcétera, ¿no? Respecto de la entrevista que comentas, ¿cómo es esa entrevista? ¿Es ya la última fase o hay más fases después? ¿Cómo es, de qué va la entrevista? O sea, ¿tienes que contar a los panelistas o a quien te toque de evaluador lo que has escrito o cómo va? Sí. La primera fase es eso, mandar una propuesta, digamos, doble. Un documento se llama B1 y otro documento se llama B2. El B1 es lo mismo, es el mismo proposal. El B1 es un documento corto, muy resumido, y el B2 ya es más extenso, donde explicas al detalle los experimentos. La mayor parte de la gente se cae en este primer triaje, ¿no?, que hacen los paneles, y
bueno, para daros fechas concretas, más o menos desde que mandas la propuesta, a ver, creo que lo tenía por aquí, yo creo que son unos, déjame mirar, 3 meses. Sí, en mayo, por ejemplo, me mandaban la carta y luego la entrevista es en octubre, ¿no? Entonces tienes bastante tiempo para prepararla. Cuando tú te evalúan la B1 y la B2, ya tienes un número asignado a ti, ¿no? Y eso te mete dentro de un ranking. En tu panel, el S4 en este caso, hay un número de personas que han pasado y tienen, pues el primero tiene un 10 y el último tiene un 8, ¿no? Entonces, como aproximadamente van a dar la mitad, un poco menos, depende del panel, pero la mitad de proyectos, el que está abajo del todo, claro, tiene muy pocas opciones, ¿no? Obviamente tú no sabes ese ranking, tú no sabes dónde estás. Por eso hay que hacer la entrevista, preparársela bien para hacerla lo mejor posible. Si estás el primero, a no ser que metas un gambazo espectacular y caiga y se vaya todo al garete, es muy poco probable que no te la den. Y si estás el último, es muy poco probable que la saques. Pero hay que preparársela bien. Entonces, la entrevista, hay que preparar una presentación. Y es una presentación aparentemente muy sencilla porque tienes 10 minutos para ganar 2 millones de euros, pero claro, tienes que ser capaz de, en esos 10 minutos, no puedes contar toda la propuesta, tienes que contar los puntos que tú consideres que son claves y que el panel vea que clarísimamente tú eres la persona que puede hacer ese proyecto, ¿no? Entonces es una presentación realmente no de datos, no de resultados, es una presentación de marketing. Esto es así, porque el panel tiene que acordarse de ti y tienen que ser capaces, después de haber visto a 15 tíos el mismo día contándoles una chapa, todos gente con muy buen currículum, tienen que ser capaces al final del día de identificarte con ese proyecto que les ha parecido alucinante. Y claro, tienes que hacer la presentación, como os decía antes, en el panel hay expertos en cardiovascular, expertos en metabolismo y expertos en cáncer. Un tío que haga metabolismo tiene que querer elegir una propuesta de cáncer porque le ha encantado antes que una de metabolismo. Entonces, claro, si le empiezas a meter datos, resultados, es un poco complicado. Vale. Presentación y luego cómo preparar la entrevista. Yo creo que es un punto también muy importante que si queréis lo hablamos. No me quiero extender tampoco. No. Esta es una pregunta igual un poco más para Maya, porque tú conseguiste la primera Orguana al poco de independizarte, ¿verdad? Me parece. Bueno, como al año... tercer, cuarto año. Vale. ¿Cómo de independiente, quiero decir, cuando tú te planteas estas ideas, cómo de independiente tienes que ser con respecto de tu PI? Porque claro, igual en 3 años no da tiempo, Manuel también lo ha comentado, ¿no? Que ya tenía un artículo y aún así no salieron. ¿Cómo independiente tienes que estar con respecto de tu jefe? Que igual se tiende mucho a compartir cosas. Sí, mi consejo es ser lo más independiente posible. Uh-huh. Evidentemente puedes seguir manteniendo muy buena relación y compartiendo ideas y tal, pero sí que es importante que tu primer paper como PI, el nombre de tu jefe anterior no figure. En mi caso en concreto sí que empecé todos los proyectos de laboratorio, los empecé más o menos de cero, entonces tampoco había ninguna duda de que tuviera que incluir a mi jefe anterior en las publicaciones ni nada por el estilo. Uh-huh. En Estados Unidos sí que se valora eso bastante, el demostrar tu independencia. Vale. Sí. Y de cara a cuando queréis pedir este tipo de becas, ¿cómo de importante es el ir al centro y decir quiero pedir un IARC, quiero pedir un AROR1? O sea, entiendo que si tú ya llegas y ya la tienes, pues te van a abrir las manos y te van a decir que vengas sin ningún problema. Pero ¿cómo de importante es esa otra parte a la hora de intentar conseguir tu grupo dentro de una institución? Y sobre todo, ¿te ayudan a la hora de escribir estas propuestas o de la parte burocrática? En el caso de Estados Unidos, para conseguir una AROR1, primero necesitas ser PI, o sea, tienes que tener tu laboratorio.
Entonces, pero sí que hay otras becas que las puedes conseguir estando de postdoc, como una que se llama K22 y otra que se llama K99. Y esas sí que son becas que te dan como postdoc, pero parte del dinero te lo puedes llevar para cuando tengas tu propio laboratorio. Entonces, evidentemente, si vas a una entrevista de trabajo para montar tu laboratorio y dices que vas a traer cierta cantidad de dinero, pues evidentemente tienes más opciones. En mi caso yo no apliqué a estas becas porque mi intención era volverme a España. Luego la vida cambia y cambian tus intenciones y bueno, decidí quedarme en Estados Unidos. Pero bueno, tampoco fue impedimento. Entonces, una vez que empiezas el laboratorio, al menos en Estados Unidos, es la institución o digamos tu jefe o el que te viene cada X tiempo a decirte, oye, ¿cuándo vas a pedir el R1, ¿no? Primero porque se quieren asegurar de que te va bien, de que vas a tener suficiente financiación, pero segundo, por lo que he comentado antes, de todo el dinero que llega a la institución gracias a tus becas, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay cierta presión para que pidas estas becas. En mi caso concreto, yo la verdad es que tenía muy claro que este tipo de becas requieren mucho trabajo y mi primera R1 pues la mandé cuando ya tenía un artículo publicado, cuando tenía suficiente preliminary data, lo hice sin prisas, que para mí es algo fundamental. Entonces, bueno, un poco ignoré las presiones del jefe y mandé la beca cuando yo creí que la tenía que mandar. Me la dieron a la primera, que es bastante raro. Y bueno, en ese sentido yo creo que lo hice bien. Y sí que tenemos ayuda a nivel institucional de parte del papeleo administrativo, pero el grant, vamos, lo escribes tú y no, vamos, nadie te ayuda a escribirlo. Luego sí que igual puedes pedir a gente que la lea. La verdad es que algo que te recomiendan es que si vas a mandar la beca en el 1 de septiembre, pues evidentemente la tienes que tener escrita con mucha antelación para poder dársela a determinadas personas para que se lo lean, te den su feedback. En mi caso concreto lo hice así, luego el feedback que recibes pues es bastante mínimo porque todo el mundo está ocupado, pero bueno, pues sí que... Y luego también es verdad que si hablas con 5 personas, las 5 personas te dirán una cosa diferente, entonces ahí tienes que un poco utilizar tu criterio para decidir cuáles son las recomendaciones que son las adecuadas. Lo que sí que a mí me sirvió mucho es tener acceso a R1s que había escrito mi jefe anterior y que estaban muy bien escritas, y luego también pedí a mis colegas aquí en el Monte Sinaí si me podían dejar sus R1s. Entonces, tener como modelo una beca que ha sido exitosa, pues la verdad es que ayuda mucho a nivel de cómo estructurar las ideas, de qué secciones incluir y todo esto. No sé si puedo Sí. hablar un poco de, bueno, apoyo, no sé si apoyo o realmente cómo preparar los revisores de tu proposal y de la entrevista. O sea, en el instituto aquí básicamente no tienes un apoyo así oficialmente, pero obviamente pues tú pides mandarle el grant y hay gente que, vamos, que está contento de hacerlo. Coincido con Amaya en que, bueno, no sé si coincido, pero es verdad que los comentarios en general son bastante superficiales. Entonces, yo algo que creo que es un buen consejo
es que no siempre hay que ir a la persona más top, más conocida, más brillante, que mejor publica, sino alguien que realmente, como científico, valores y sepas que es un tío que es un crack. No sé, o sea, porque has visto cómo pregunta o el tipo de papers que hace, etcétera, y que sepas que es empático con ayudar a un junior. Entonces, yo la proposal la mandé a, no sé, entre 5 o 7 personas. Os puedo decir que tuve una revisión muy exhaustiva de una persona. El resto es una revisión superficial, que también tenéis que tener en cuenta que los expertos valoran también el gran, no todos al máximo detalle. Entonces también es muy importante también tener ese tipo de revisiones, ¿no? Entonces, a la hora de organizar la proposal, pues eso, básicamente das la propuesta y te dan los detalles, los actualizas, los revisas, etcétera, ¿vale? Sencillo. Lo que creo que es más demanding es el preparar la entrevista. O sea, para la entrevista yo preparé 2 tipos de, bueno, no sé, de revisores. Revisores individuales a los que yo les hacía la presentación y como una especie de comités. Pues no sé, si me iba a otro instituto fuera de aquí, que eso también os lo recomiendo, juntaba 3 o 4 personas que me parecían, bueno, pues que me gusta cómo trabajan, etcétera, y a los 3 o los 4 personas les hacía la presentación. También el tipo de preguntas que vais a tener ahí, el tipo de reacciones van a ser diferentes que si lo haces individual, y entonces yo creo que es interesante hacerlo así. Hay que estar preparado por eso os digo lo de los 3 meses, no es que estés 3 meses continuamente preparando una presentación de 10 minutos, pero todo esto lleva tiempo, ¿no? Y hay que reflexionar mucho. La presentación, yo tengo 30 versiones de la presentación porque la cambié hasta la saciedad, o sea, mi primera versión creía que era súper superficial y realmente acabé en una que ya me parecía algo casi fast food, de verdad. Pero luego te das cuenta de que el formato tiene que ser así, porque son 10 minutos. Y para llegar ahí, la verdad es que fue un periodo de aprendizaje, de cambiar cosas, de abrirte un poco, porque lo que tú crees que es obvio, sencillo, etcétera, pues luego el feedback que recibes no es ese, es otro. Entonces, por mucho que a ti te parezca así, si 4 personas que valoras te dicen lo contrario, yo creo que es inteligente abrirse un poco, ¿no? Pero súper, súper importante organizarse muy bien la presentación, practicar también la presentación, oírte tú mismo, ¿no? Todas estas cosas que son las típicas, a mí me han parecido muy, muy, muy importantes. Y de cara a la primera fase en el ERC o a la evaluación en el Aror One, ¿qué es lo que más y lo que menos se puntúa? No sé si aparece en algún sitio, en alguna tabla, o cuál, en vuestra experiencia, ¿qué creéis que puede ser? En plan, cuando tú estructuras el proyecto, pues los datos preliminares o una buena hipótesis con sus objetivos. Bueno, en el caso del Arrow One, la verdad es que está todo muy bien descrito. ¿Cuáles son creo que 5 categorías que se evalúan? Entonces, digamos que tienes que asegurarte de que las 5 categorías están bien cubiertas con la información que proporcionas. A mí personalmente me parece súper importante escribir bien, o sea, que esté claro, que la beca sea fácil de leer. Al final son 12 páginas repletas de información las que se va a tener que tragar el revisor y tienes que facilitarle al máximo su trabajo. Entonces, básicamente, o sea, tiene que estar todo muy claro, muy simple. Sí que es cierto que, por ejemplo, una de las categorías que se evalúa es la significance, cuán importante es la pregunta que tratas de responder. La segunda categoría es innovation. Tiene que ser una idea original o tienes que utilizar, bueno, idea original tiene que ser siempre, ¿no? Pero si además de original utilizas igual técnicas o tecnología que también son bastante novedosas o técnicas que tú has creado, pues eso te va a dar un plus. Después
también el proyecto, como si es adecuado la forma en que vas a responder a esa pregunta, ¿no? Entonces tiene que estar muy bien razonado, la hipótesis siempre tiene que estar apoyada por datos que presentes, los experimentos tienen que estar muy bien explicados con todos los detalles y bueno, y sí que se le da una importancia especial en el caso del NIH al rigor, ¿no? O sea, no puedes decir, ay, este experimento lo vamos a hacer en ratones, tienes que decir en qué cepa de ratón, de qué sexo, de qué edad, cuántos ratones, cómo lo has calculado, o sea, tienes que dar mucho detalle, ¿no? Y entonces tienes que encontrar, digamos, un equilibrio entre presentar toda esa cantidad de información de la forma más amena y llevadera posible, porque lo que tú quieres hacer es facilitarle la vida a los revisores. Sí. ¿Cada uno de los 5 puntos se evalúan igual o hay alguno que siempre pese un poquito más o un poquito menos? Lo que más pesa es o sea, cómo vas a responder a esa pregunta Vale. y si la pregunta es importante o no. Vale. Y luego también se evalúa al investigador y también el entorno, pero eso tiene bastante menos peso. ¿Y en el caso de las ERCs? Pues también yo creo que quizás hay un primer... hay requisito de currículum, como estamos hablando es muy competitivo, entonces pues hay que tener papers recientes, potentes, ¿no? Eso tiene que estar ahí. A lo mejor no es un requisito indispensable, pero seguro que hay alguien que tiene una idea brillante y que además tiene esos papers de alto impacto, entonces va a tener más puntos, ¿no? Y luego pues es el proyecto. Entonces, bueno, esas dos cuestiones tienen que estar muy bien. Entonces, vamos, yo creo que en general los grandes son un poco así. Sí que a lo mejor lo que es diferente es que el ERC, aunque lo pidas con una institución o digas que estás en una institución o tenga que firmar a alguien para decir que vas a ir a una institución, ese grant en el momento que te lo dan, tú te puedes ir a donde te dé la santa gana. Es decir, que si has aplicado con la institución A y te la dan y claro, ahora tienes 2 millones debajo del brazo, pues puedes negociar un poquito más. Entonces puedes pedir una serie de cosas que un sitio no te lo da y hay otro que te lo da y te interesa más irte a ese, el grant va siempre contigo. Es un grant personal. Entonces, en cualquier momento que hagas ese cambio de institución, eso te lo puedes llevar contigo. Entonces, obviamente el entorno en el que vas a desarrollar el proyecto que estás pidiendo tiene que ser factible, ¿no? Pues si estás pidiendo, no sé, hacer proteómica de no sé lo que sea, pues tiene que haber equipos que te garanticen eso. Porque si tienes que gastarte el ERC en pedir un equipo que vale, pues no sé, 1.700.000, pues obviamente no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces... Ya por ir acabando un par de preguntitas más. Igual también teniendo en cuenta la situación en la que estamos actualmente, la aplicación industrial puede ser algo a lo que se tienda en cualquier tipo de proyectos, no igual ERCs, AROR1, lo que sea. ¿Cuánto de aplicable tienen que ser las propuestas que presentéis? Entiendo que hay diferentes paneles, por lo tanto habrá cosas más básicas y más translacionales, pero ¿cómo de aplicable, en vuestro caso a nivel clínico, tiene que estar lo que presentéis? Yo creo que para los arrowans, evidentemente si tiene relevancia translacional es un plus, no es un requisito, pero sí que es importante incluir que vas a validar tus resultados de ratón en muestras humanas o que las preguntas que estás intentando responder, aunque las estés haciendo en ratón, pues tenga relevancia para la enfermedad humana, ¿no? Perdón, Maya, no te quiero interrumpir, no sé si se ha acabado.
Aquí para nada, o sea, depende del panel. Hay paneles en los que esto va un poco implícito, pues si quieres estudiar cáncer, igual que planteaba Maya, si estudias ratones no es para curar ratones, sino que tiene que tener una aplicación, pero hay paneles de estructuras de proteínas o hay paneles de otro tipo de cosas que no necesariamente tienen que tener una aplicación. De hecho, ahora mismo sabéis que bueno, pues el actual director general del IRC pues dimitió y hubo mucha polémica porque quería modificar el formato del IRC, pero afortunadamente eso no ha ocurrido. Es decir, el IRC, la belleza, ¿no?, que tiene es que aquí lo que se financia son las ideas más brillantes, teóricamente. Es decir, no se busca una aplicación, es independiente del contexto en el que se vive, ¿no? Pues ahora hay COVID, pues muy bien, pero el IRC no, teóricamente, a no ser que las cosas cambien, esperemos que no tiene esas inquietudes, a no ser que haya un proyecto brillante de COVID, ¿no? Pero esa independencia está muy en las raíces de lo que es el IRC, ¿no? De financiar las ideas más brillantes en cualquier tipo de disciplina, sea ahora mismo no aplicable. La única seña de identidad es que es un proyecto muy bueno del campo concreto en el que trabaja. Vale. Y ya para acabar, habéis comentado al principio que estas ayudas son muy buenas a nivel de laboratorio para que aseguran una estabilidad, pero ya hemos comentado que son muy complicadas de conseguir. ¿Qué otras opciones hay para que el laboratorio sobreviva? Por supuesto, no es lo mismo España que Estados Unidos, que Francia, a grandes rasgos, y específicamente dentro de los IRCs, en este caso, Manuel, ¿necesitas una institución detrás, aunque luego puedas elegir otra, o puedes aplicar sin tener un centro de acogida? Estoy casi seguro, pero yo creo que sí que tiene que aparecer el nombre de una institución. Pero básicamente, como os digo, o sea, luego las cosas pueden cambiar. Entonces, bueno, pues eso es algo que tiene que haber un nombre, pero luego las cosas pueden cambiar. Vale. Y respecto de otras opciones de becas, o sea, he mencionado que básicamente sí que necesitas un Arrow One o varios para sobrevivir en Estados Unidos. También hay otras opciones, igual no tan potentes como el Arrow One, pero por ejemplo cuando empiezas tu laboratorio sí que hay bastantes fundaciones que tienen ayudas para Early Stage Investigators entonces bueno, muchas de estas becas, una vez que consigues el Arrow One ya no puedes aplicar. Entonces sí que una de las razones por las que yo también retrasé el aplicar al Arrow One era que primero quería también aprovecharme de estas otras ayudas que tienen mucho prestigio también. Igual a nivel económico no son tan potentes, pero bueno, también la verdad es que te ayudan mucho. Y también, bueno, está el Departamento de Defensa. Yo también tengo colaboraciones con industria que me han funcionado muy bien. Entonces, bueno, yo creo que al menos en Estados Unidos la verdad es que hay muchas opciones. También hay mucha competitividad, pero lo bueno es que hay muchas opciones. Entonces, puedes aplicar constantemente. Vale. Bueno, pues esto ha sido todo. No sé si queréis hacer algún comentario más, alguna puntualización, alguna cosita. Y un poco lo que quería... Perdona, Maya, solo para añadir a esto de los grants que hay. Hay una fundación que podéis acceder a la página web que se llama Seika, y ahí hemos puesto concretamente links a páginas web que dan, bueno, de agencias financiadoras en España y fuera de España. Entonces, allí a través de la web, se llama Seika Joven, allí podéis tener acceso a diferentes posibilidades que no son el IRC, que os puede ayudar. Un poco lo que quería añadir es que, o sea, escribir grants lleva mucho tiempo
y por lo tanto hay que dedicarle mucho tiempo. En mi caso concreto, a mí no me gusta hacer las cosas con prisa, entonces, por ejemplo, conozco a mucha gente que igual en un año aplican a 30 grants y no exagero, o sea, esto es verdad. Yo igual aplico a 2 o 3, o sea, sí que pienso mucho en cuál es el grant adecuado, cuál es el momento adecuado. Si veo que no tengo opciones es que ni me molesto. Sí que soy bastante selectiva a la hora de elegir qué grants voy a aplicar y le dedico mucho tiempo. También me aseguro de que, pues eso, de que es el grant adecuado, ¿no? Y luego también me ha ayudado mucho el tener como ejemplos grants de personas que, pues, que están pues llevan ya más tiempo, que escriben bien, porque te puede dar ideas a la hora de, pues, de cómo estructurar tu grant, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el mejor consejo que os puedo dar. Dedicarle tiempo y tener buenos ejemplos. Muy bien. Y estar listos para fracasar también. O sea, la tasa Sí. de éxito, por lo menos en mi caso, los primeros años muy decepcionante y llega un momento en el que consigues un gran subidón, ¿no? Y con ganas de seguir y poco a poco la manera de escribir inicial que tienes, que es bastante flojilla, por lo menos en mi caso, pues va mejorando, ¿no? Y esto es algo que también se aprende y es algo que es verdad que durante la carrera científica de PhD y postdoc escribes algo, ¿no? Pero claramente cuando eres PI pues tienes que dedicarle cada vez más horas a escribir y bueno, que simplemente animaos, que grants se pueden conseguir, es cuestión de ser cabezón y unos lo conseguirán antes, otros más tarde, pero vamos, que el fracaso ya sabéis que es parte de nuestro trabajo y hay que seguir intentándolo. Muy bien, bueno, pues yo creo que hasta aquí nos hemos pasado un poquito de tiempo, ya lo siento. Amaya, Manuel, muchísimas gracias a los dos por vuestro tiempo, por compartirlo con nosotros. Enhorabuena de nuevo por vuestros éxitos y por seguir intentándolo, como Manuel ha dicho, ¿no? Seguir intentando de los fracasos también, se aprende mucho. Desde CUSA desearos lo mejor a los dos en vuestras carreras profesionales y a nivel personal y cuidaros mucho, por supuesto. Ha sido un auténtico placer. Y a todos los que os habéis conectado hoy, muchas gracias por asistir, por vuestras preguntas. Esperamos que os haya servido un poco más para aclarar dudas y tener un poco una idea sobre la realidad de estos proyectos. Con todo esto, desearos lo mejor a todos, cuidaros mucho y nos vemos en la próxima reunión de CUSA. Pues muchas gracias a todos.